Mi hijo ganó 53 millones de pesos y me echó a la calle como si fuera basura. Nunca pensé que esas palabras saldrían de mi boca. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Rosario Mendoza, tengo 59 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. O mejor dicho, vivía, porque ahora ya no sé dónde pertenezco. Todo empezó una tarde de martes, cuando el sol se colaba perezoso por las ventanas de la casa de mi hijo Sergio. Yo estaba en la cocina, como siempre, preparando el almuerzo para toda la familia. Las manos me dolían del reuma, pero seguía picando jitomates y cebolla para el guisado que había aprendido a hacer, cuando Sergio apenas gateaba. El delantal me quedaba grande. Era uno que Lucía, mi nuera, me había dado cuando llegué a vivir con ellos hace 2 años. Para que no manches tu ropa, me había dicho con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. El delantal tenía estampados de flores rosas que ya estaban descoloridos de tanto lavarlo, como yo, descolorida de tanto vivir para otros. La casa olía a fabuloso y a las velas aromáticas que Lucía compraba en Liverpool. Siempre las mejores marcas, las más caras. Todo tenía que lucir perfecto en esa casa de la colonia Providencia, con sus pisos de mármol que yo trapeaba cada mañana y sus muebles blancos que parecían sacados de una revista. ¿Vas a seguir ahí parada todo el día como una planta vieja? Ya ni ayudas, ni produces, ni estorbas con estilo. Las palabras de Lucía me cayeron como agua helada. Estaba recargada en la barra de la cocina, con las uñas perfectamente arregladas, revisando su celular mientras yo sudaba frente a la estufa. Se me resbaló la cuchara del guiso. El ruido metálico contra el piso resonó en toda la cocina como un grito ahogado. Me agaché a recogerla, sintiendo cómo las rodillas me crujían, cómo la espalda me punzaba por las horas que llevaba de pie preparando la comida. Y mira, Sergio, continuó Lucía cuando mi hijo entró a buscar agua del refrigerador. Ya ni los niños quieren estar con ella. Siempre huele a Big Vaporub y cuenta historias que a nadie le interesan. Los Rodríguez vienen a cenar el sábado, y sinceramente, no me da pena que esté aquí. Sergio, mi hijo, mi sangre, mi todo. No dijo nada, solo bajó la mirada y siguió bebiendo su agua. Los mismos ojos café que su padre, los mismos que yo había visto llorar cuando se lastimaba de niño, ahora me evitaban como si fuera una desconocida incómoda. Yo lo crié sola desde que su papá murió en ese accidente en la construcción. Sergio tenía apenas 4 años. Lo alimenté con frijoles y arroz cuando no había dinero para carne. Lo vestí con ropa que yo misma cosía en las noches, después de trabajar 10 horas limpiando oficinas en el centro. Lo hice hombre con lágrimas que me tragaba y sonrisas que inventaba cuando él me preguntaba por qué no teníamos papá como los otros niños. Ahora tenía 35 años, una casa de 3 pisos, 2 coches del año y una esposa que lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Esa tarde me encerré en el cuarto que me habían asignado. No era ni siquiera un cuarto completo. Era más bien una recámara de servicio, sin ventana, con una cama individual que rechinaba cada vez que me movía. Las paredes estaban pintadas de un beige que parecía sucio sin estarlo, y el único adorno era un crucifijo de plástico que alguien había colgado ahí antes que yo. Me senté en la orilla de la cama y saqué mi cartera. Dentro tenía 3 fotografías que había rescatado cuando vendí mi casa para venir a vivir con ellos. Una de Sergio el día de su graduación, con la toga azul marino y una sonrisa que me llenaba de orgullo. Otra de los gemelos, mis nietos, cuando cumplieron 3 años y todavía me decían, abuela, con cariño. Y la última, la más dolorosa, de mi esposo Miguel el día de nuestra boda, con su traje prestado y sus ojos llenos de futuro. Las lágrimas me empañaron la vista. Lloré bajito, como una niña castigada, tapándome la boca con la mano para que no me escucharan. Pero tenía 59 años, y el corazón hecho pedazos. ¿En qué momento me volví invisible? ¿Cuándo dejé de ser la mamá que daba todo por su hijo para convertirme en esta carga que toleraban a cambio de mi dinero? Porque eso era, una carga. Una carga que pagaba renta en la casa donde antes era bienvenida. Tienes que aportar, mamá.
esto no es hotel. ¿Son 3,000 pesos al mes? ¿Sí? Me había dicho Sergio el primer mes. Mi pensión era de 4,000. Después de pagar mi renta, me quedaban 1,000 pesos para medicinas, ropa y cualquier cosa personal que necesitara. 1,000 pesos que muchas veces terminaban gastados en regalos para los nietos que cada día me querían menos. Esa noche, durante la cena, Lucía siguió con sus comentarios venenosos. «Ay, Sergio, tu mamá dejó pelos en la regadera otra vez. Ya le dije que use el baño de abajo, pero no entiende». Los gemelos, Santiago y Sofía, de 5 años, me miraron con esa mezcla de confusión y lástima que tienen los niños cuando ven sufrir a los adultos. Santiago se acercó a mí y me susurró: «Abuela, ¿por qué mami siempre está enojada contigo?». Antes de que pudiera responder, Lucía lo jaló del brazo. «Ven acá, mi amor. No molestes a la abuela mientras come». La palabra abuela en su boca sonaba como una maldición. Esa noche, acostada en mi cama que olía a pinol, escuché a través de las paredes delgadas cómo Sergio y Lucía discutían. «Ya no la soporto, Sergio. Está triste todo el tiempo. Los niños se están poniendo nerviosos. Y francamente, con lo que ganamos ahora, podríamos pagar una enfermera si llegara a necesitarla. Es mi mamá, Lucía. Es una señora mayor que necesita cuidados especializados. No somos un asilo». Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero las voces se filtraban como agua helada por las grietas de mi corazón. Mi hijo, mi único hijo, discutía mi permanencia en su casa como si fuera un mueble estorboso. Al día siguiente, viernes, como todos los viernes durante 25 años, fui a la tiendita de don Federico a comprar mi boleto de lotería. Caminé las 3 cuadras con paso lento, sintiendo cómo me pesaban los años y la tristeza acumulada. «¿Los números de siempre, señora Rosario?», me preguntó don Federico mientras limpiaba el mostrador con un trapo gastado. «Claro, joven. Uno nunca sabe», respondí entregándole mis 20 pesos. No jugaba por ganar, jugaba por costumbre, por mantener viva la esperanza de que algo, algún día, cambiaría. Jugaba porque esos 6 números eran lo único que realmente me pertenecía en el mundo. 0614. El día que nació Sergio. 2309. El día que enterré a Miguel. Y 547. El número de mi antigua casa en la colonia Ferrocarril. 1205. Nuestro aniversario de bodas. 33. Los años que vivimos juntos, Miguel y yo. 07. El día del mes en que me casé. Números con alma. Números con historia. Números que guardaban pedazos de una vida que había sido mía antes de convertirme en esta sombra que deambulaba por la casa de mi hijo, rogando migajas de cariño. Regresé a casa con el boleto guardado en mi cartera, junto a las fotografías y los pocos pesos que me quedaban hasta la próxima quincena. Lucía estaba en el teléfono, organizando una reunión de su club de esposas. Hablaba de restaurantes caros, de viajes a Cancún, de bolsas de diseñador que costaban más que mi pensión anual. «¿Ya regresaste?», me preguntó sin levantar la vista del celular. «Los niños están en la recámara. Báñalos y dales de cenar». Sergio y yo salimos. Otra vez. Las órdenes secas. El tono que se usa con el personal doméstico. Subí las escaleras sintiendo cada escalón como una montaña. Los gemelos estaban viendo caricaturas en la televisión de 65 pulgadas que había en su cuarto. Una habitación más grande que todo mi cuarto de servicio. «¿Abuela? ¿Nos vas a contar un cuento?», preguntó Sofía con sus ojitos brillantes. «Después del baño, mi amor», le dije, sintiendo cómo se me partía el alma de ternura. Los bañé con cuidado, jugando con ellos en la tina, cantándoles las canciones que le cantaba a su papá cuando era pequeño. Por un momento, volví a sentirme útil, necesaria, amada. Pero cuando Sergio y Lucía regresaron, pasada la medianoche, los encontré discutiendo en la cocina. «Tu mamá está demasiado apegada a los niños. Los está malcriando», decía Lucía mientras se servía una copa de vino tinto. «¿Y qué propones?», preguntó Sergio con una voz que ya no reconocía. «Que busque un lugar más adecuado para ella. Hay residencias muy bonitas en Tlaquepaque, con gente de su edad».
Me quedé parada detrás de la puerta, conteniendo la respiración, sintiendo cómo las palabras me atravesaban como cuchillos fríos. Mi hijo guardó silencio, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Y yo supe, en ese momento, que todo había terminado, que los 2 años que llevaba viviendo ahí habían sido una mentira, que mi presencia era tolerada, no deseada, que mi amor era una carga, no un regalo. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido, como un fantasma en la casa que había ayudado a pagar con el dinero de la venta de mi hogar. Me acosté vestida, con el boleto de lotería apretado en la mano, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Afuera, Guadalajara seguía viviendo. Los tacos al pastor se vendían en las esquinas. Las familias cenaban juntas. Los abuelos contaban cuentos que sí interesaban. Pero yo estaba muriendo en vida, sin que nadie se diera cuenta, sin saber que al día siguiente, todo cambiaría para siempre. 2 años antes, cuando vendí mi casita en la colonia Ferrocarril, Sergio había llegado con lágrimas en los ojos y palabras que sonaban a salvación. «Mamá, ya no puedes vivir sola. Te operaron del corazón. Tienes diabetes. Y nosotros vivimos muy lejos. Ven con nosotros. Los niños necesitan a su abuela cerca». Yo vivía en una casa de 2 recámaras que Miguel y yo habíamos comprado a plazos cuando éramos jóvenes. Cada ladrillo había sido pagado con el sudor de nuestras manos. Miguel trabajaba en la construcción y yo limpiaba casas en las lomas hasta que el embarazo de Sergio me obligó a quedarme en casa. La casa no era gran cosa, pero era mía. Las paredes conocían mis secretos. Los pisos habían visto crecer a mi hijo. La cocina guardaba el olor de 1000 comidas preparadas con amor. En el patio trasero tenía mis plantas: geranios rojos, hierbabuena, una bugambilia que florecía cada primavera como una explosión de color morado. «Vende todo, mamá. Con ese dinero puedes ayudarnos con la hipoteca, y así vivimos todos juntos. Como una familia de verdad». Las palabras de Sergio sonaban tan dulces, tan llenas de promesas. Recuerdo el día que firmé los papeles de venta. El notario era un señor mayor, de anteojos gruesos, que me preguntó 3 veces si estaba segura. «Señora, una vez que firme, ya no hay vuelta atrás. ¿Está completamente segura de que quiere hacer esto?». Yo miré a Sergio, que estaba sentado a mi lado, apretándome la mano. «Sí, mi lugar está con mi familia». Qué tonta fui. El dinero de la venta fueron 890,000 pesos. Una fortuna para mí, que nunca había tenido tanto dinero junto. Sergio me convenció de ponerlo en una cuenta que él manejaría. «Para que no te preocupes por nada, mamá. Yo me encargo de todo». Los primeros meses fueron como un sueño. Me instalaron en la recámara principal de la planta alta, con baño propio y vista al jardín. Lucía me sonreía. Los niños corrían a abrazarme cuando llegaba de sus clases. Sergio me platicaba de su trabajo en la empresa de telecomunicaciones donde acababa de recibir un ascenso. Yo cocinaba porque me gustaba. Cuidaba a los gemelos porque los adoraba. Limpiaba porque no podía estar sin hacer nada. Pero todo se sentía natural, como parte de una familia que finalmente había encontrado su lugar perfecto. «Mamá, eres una bendición», me decía Sergio cada noche. «No sé qué haríamos sin ti». Pero poco a poco, las sonrisas se volvieron mecánicas. Los abrazos se acortaron. Las conversaciones se limitaron a instrucciones sobre qué cocinar, qué limpiar, a qué hora bañar a los niños. El primer cobro llegó a los 6 meses. «Mira, mamá, la cosa es que los gastos han subido mucho. La luz, el gas, el agua. Ya sabes cómo está todo. Necesitamos que aportes un poquito. Son 3,000 pesos al mes. Prácticamente nada para alguien que no paga renta ni comida. 3,000 pesos de mi pensión de 4,000. Me quedaban 1,000 pesos mensuales para todo lo demás. Medicinas, ropa, cualquier cosa personal que necesitara». «Claro, mijo. Por supuesto que voy a aportar». ¿Qué otra cosa podía decir? Era su casa, su familia, su vida donde yo había pedido permiso para entrar. Después vinieron los cambios de cuarto. Primero me pasaron a la recámara de invitados, después al cuartito de servicio. «Es que necesitamos espacio para el gimnasio», explicó Lucía. «Y además, así tienes más privacidad». «¿Privacidad?
como si el aislamiento fuera un regalo. Los fines de semana se volvieron una pesadilla. Llegaban los amigos de Sergio y Lucía, parejas jóvenes con coches de lujo y bolsas de diseñador, que hablaban de viajes a Europa y de inversiones en bienes raíces. Yo servía los canapés que Lucía compraba en el Palacio de Hierro, recogía los platos sucios, lavaba las copas de cristal que costaban más que mi medicina del mes. Sergio, tu mamá es un encanto, decían las visitas con esa cortesía forzada que se usa con el personal doméstico. Qué suerte tienes de que te ayude tanto. Y yo sonreía. Siempre sonreía. Como si fuera un honor ser la sirvienta de mi propia familia. Los gemelos comenzaron a cambiarme por su iPad. Ya no querían que les contara cuentos de La Llorona o del Nahual. Preferían sus caricaturas en inglés, sus juegos electrónicos que costaban lo que yo ganaba en un mes. Abuela, hueles raro, me dijo Santiago un día, arrugando la nariz. Es su pomada para los dolores, explicó Lucía con falsa paciencia. Por eso es mejor que jueguen en su cuarto, ¿verdad, mi amor? Mis nietos aprendieron a evitarme, a verme como algo molesto que había que tolerar. Pero el golpe más duro llegó en mi cumpleaños número 59. Había esperado todo el día algún detalle, alguna muestra de cariño. Preparé mi mole favorito, pensando que quizás comeríamos juntos, que quizás recordarían qué día era. Nada. Sergio llegó tarde del trabajo, saludó con un beso en la frente y se fue directo a cenar sin preguntarme cómo había estado mi día. Lucía ni siquiera bajó de su recámara. Los niños estaban con la niñera viendo una película. Me senté sola en la mesa de la cocina, comiendo mi mole con tortillas que había hecho a mano, cantándome Las Mañanitas en voz bajita para no molestar a nadie. Esa noche, marqué el número de mi comadre Esperanza, mi única amiga de toda la vida. ¿Espié? ¿Me regalas un consejito? Claro, comadre. ¿Qué te pasa? ¿Te oyes triste? Le conté todo. Los desplantes, los cobros, la soledad que se me estaba comiendo por dentro. Ay, Rosario, mi corazón se me parte de oírte. Esos no te merecen. Pero mira, tú ya vendiste tu casa. Ya no tienes a dónde ir. Aguántate tantito. A lo mejor las cosas mejoran, pero las cosas no mejoraron. Empeoraron. Una tarde, mientras planchaba la ropa de Lucía en el cuarto de lavado, encontré unos papeles que se habían caído de una bolsa. Eran estados de cuenta bancarios, de la cuenta donde estaba mi dinero. Mi sangre se congeló cuando vi los movimientos. Retiros de 50,000 pesos. De 80,000, de 120,000, transferencias a cuentas que no conocía, pagos a tiendas departamentales, agencias de viajes, concesionarias de autos. Sergio había estado gastando mi dinero, mi casa, mi herencia, mi futuro. Me senté en el piso del cuarto de lavado, con los papeles temblando en mis manos. Ya no me quedaban ni 200,000 pesos de los 890,000 que había entregado confiadamente. Ese dinero era para mi vejez, para mis medicinas, para mi funeral, cuando llegara el momento. Y se había esfumado en lujos para una nuera que me despreciaba y un hijo que había aprendido a verme como un objeto desechable. Esa noche esperé a que Sergio llegara del trabajo. Me planté en la sala, con los papeles en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar otro infarto. Sergio, necesitamos hablar. Ahorita no, mamá. Estoy cansado. Es sobre mi dinero. Se detuvo en seco. Su cara cambió. Por primera vez en meses, me vio realmente a los ojos. ¿Qué dinero? El de mi casa. El que has estado gastando sin preguntarme. Sergio se quedó callado. Lucía apareció desde la cocina, como si hubiera estado esperando esta conversación. ¿Cuál es el problema, Rosario? Ese dinero lo pusiste para los gastos de la familia. Para vivir aquí. ¿Para vivir aquí? Sí. No para que se compren coches del año y se vayan de vacaciones a Playa del Carmen. ¿Nos estás espiando? Preguntó Lucía con indignación fingida. Estoy preguntando por mi dinero. Sergio finalmente habló, pero sus palabras me destrozaron más que su silencio. Mamá, ese dinero se invirtió en la familia, en esta casa donde vives, en la comida que comes, en los gastos de los niños que tanto dices querer. No seas malagradecida. Malagradecida.
La palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había trabajado desde los 14 años. Yo, que crié a mi hijo sola. Yo, que vendí mi casa para ayudarlos. Yo, que me había convertido en su sirvienta personal. Malagradecida. Me fui a mi cuarto sin decir una palabra más. Me acosté vestida, mirando el techo que se había vuelto el límite de mi mundo, sintiéndome como una tonta vieja que había entregado todo por amor y había recibido desprecio a cambio. En mi cartera seguía el boleto de lotería de esa semana. Los mismos números de siempre, los números que contaban mi historia, mi dolor, mi esperanza tonta de que algo podía cambiar. Nunca imaginé que cambiaría todo, pero no como yo esperaba. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Sergio y Lucía actuaban como si la conversación sobre mi dinero nunca hubiera pasado. Él se iba al trabajo temprano, evitando cruzar mirada conmigo. Ella me daba órdenes con una frialdad que cortaba más que cualquier grito. Rosario, los niños tienen junta en la escuela a las 3. Ve por ellos y espéralos hasta que termine. Ah, y de paso compra leche, la que está en oferta nada más. Siempre de paso. Como si mis piernas de 59 años fueran un servicio de transporte gratuito. Caminaba las 8 cuadras hasta la escuela Montessori, donde estudiaban los gemelos, cargando mi bolsa de mandado y sintiéndome como una sombra que se movía por la ciudad sin propósito real. El sol de Guadalajara me quemaba la cara, pero por dentro tenía un frío que no se me quitaba ni con el rebozo que me había tejido mi mamá antes de morir. En la escuela, las otras abuelitas me saludaban con cortesía, pero yo sabía que no pertenecía a su mundo. Ellas llegaban en coches, vestían ropa nueva, cargaban bolsas de marca, hablaban de sus viajes a Puerto Vallarta, de las clases de piano de sus nietos, de los restaurantes donde celebrarían cumpleaños familiares. Yo me quedaba callada, escuchando conversaciones sobre vidas que parecían de película, mientras esperaba que terminara la junta para llevarme a unos niños que cada día me querían menos. «Abuela, ¿por qué no tienes coche como la abuela de Jimena?», me preguntó Sofía una tarde, mientras esperábamos el camión en la parada. «Porque no lo necesito, mi amor. Caminar es bueno para la salud». Mentira. No tenía coche porque no me alcanzaba para comprarlo, ni siquiera para mantenerlo. Mi pensión se había vuelto un recurso administrado por otros, y yo sobrevivía con las migajas que ellos consideraban suficientes para mis gastos personales. Una noche, mientras lavaba los trastes de la cena que ellos habían disfrutado en el comedor principal mientras yo comía sola en la cocina, escuché que Lucía hablaba por teléfono con su mamá. «No, ma, no es tan fácil deshacerse de ella. Imagínate el escándalo si la corremos después de que vendió su casa para venir acá. Pero te juro que ya me tiene hasta el copete. Todo el día metida en la casa, preguntando qué necesitamos, queriendo ayudar con todo». Me quedé petrificada, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, sintiendo cómo cada palabra me atravesaba como vidrios. Sergio no dice nada porque le da pena, pero yo sé que también está harto. Los niños ya ni la pelan. El otro día Santiago me dijo que por qué la abuela siempre estaba triste. ¿Cómo le explicas eso a un niño? Solté el plato que estaba lavando. Se hizo pedazos contra el fregadero de acero inoxidable, los fragmentos cayendo como lágrimas de vidrio en el agua sucia. «¿Qué pasó?», gritó Lucía desde la sala. «Nada. Se me resbaló un plato. Ten más cuidado. Esos platos costaron una fortuna». Recogí los pedazos con manos temblorosas, sintiendo cómo los fragmentos se me enterraban en los dedos. Pequeñas heridas que no dolían tanto como las palabras que acababa de escuchar. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé viendo el techo, recordando cuando Sergio tenía fiebre de niño, y yo me quedaba despierta toda la noche, poniendo trapos húmedos en su frente, llevándole tecitos de manzanilla, cantándole canciones de cuna hasta que se durmiera. Recordé cuando se graduó de la preparatoria y me abrazó llorando porque había sacado beca para la universidad. «Todo te lo debo a ti, mamá. Todo». Recordé cuando me llamó desde el hospital el día que nacieron los gemelos, con la voz quebrada de emoción. «Mamá, son hermosos y van a tener la mejor abuela del mundo». ¿En qué momento esas promesas se habían vuelto mentiras? ¿Cuándo el amor se había convertido en tolerancia y la tolerancia en desprecio? Al día siguiente era viernes.
mi día de lotería. Pero cuando llegué a la tiendita de don Federico, lo encontré cerrando temprano. Disculpe, don Federico. ¿No va a vender boletos hoy? Ay, señora Rosario, se me descompuso la máquina. Hasta el lunes la arreglan. Regresé a casa sin mi boleto semanal. Por primera vez en 25 años, no había comprado mis números. Me sentí como si hubiera roto una promesa conmigo misma, como si hubiera perdido el último ritual que me conectaba con la mujer que había sido antes de volverme invisible. Esa tarde, Lucía organizó una cena para celebrar que Sergio había cerrado un contrato importante en el trabajo. Invitó a sus papás, a su hermana, a los padrinos de los gemelos. La casa se llenó de risas, música, brindis con vino que costaba más que mi presupuesto mensual. Yo serví toda la noche. Entrada, plato fuerte, postre, café. Recogí platos, lavé copas, trapeé lo que se derramaba. Nadie me dio las gracias. Nadie me invitó a sentarme. Nadie me incluyó en las fotografías que tomaron para recordar esta noche tan especial. Rosario, ¿puedes guardar el postre que sobró? Y asegúrate de que quede bien tapado, me ordenó Lucía mientras se retocaba el labial frente al espejo del baño de visitas. Guardé el postre, lavé hasta el último plato, barrí las migajas que habían caído en el comedor, y cuando por fin todos se fueron, me senté en mi cuarto a comer las sobras de la celebración del éxito de mi hijo. Pastel de chocolate que sabía a humillación. ¿Ya terminaste de limpiar?, preguntó Sergio, asomándose por la puerta. Sí, mijo. Gracias. Ah, y mamá, Lucía y yo hemos estado platicando. Creemos que sería bueno que buscaras algunas actividades, que salieras más, que conocieras gente de tu edad. Lo que no me dijo, pero entendí perfectamente, era que no estuvieras todo el tiempo aquí, estorbando nuestra vida perfecta. ¿Qué tipo de actividades? No sé, clases de tejido, un club de lectura, lo que sea. Solo que te mantengas ocupada, lejos de ellos. A la mañana siguiente, desperté con una presión en el pecho que no era de la diabetes. Era de la tristeza acumulada, del coraje que me estaba envenenando la sangre, de la humillación diaria que me estaba matando por dentro. Me levanté, me puse mi bata más vieja y fui a la cocina a preparar el desayuno, como siempre, como todos los días durante 2 años. Pero mientras batía los huevos para hacer el revuelto que le gustaba a Sergio, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, fue más bien como cuando se revienta una tubería vieja. Primero una gota, después otra, hasta que toda la presión acumulada se derrama sin control. Dejé caer el tenedor en el sartén y me senté en el piso de la cocina. Ahí mismo, en el piso frío de cerámica importada que yo trapeaba todos los días. Y lloré. Lloré por la casa que había perdido, por el dinero que me habían robado, por los nietos que me evitaban, por el hijo que había dejado que su esposa me tratara como basura, por los cumpleaños olvidados y las noches en vela cuando ellos salían de fiesta y yo me quedaba cuidando a los niños sin que nadie me lo agradeciera. Lloré por Miguel, que había muerto demasiado pronto para ver en qué se había convertido el hijo que criamos con tanto amor. Lloré por la mujer que había sido y que ya no sabía dónde había quedado. ¡Ah! ¿Qué haces ahí tirada como una loca? Lucía estaba parada en la entrada de la cocina, con su bata de seda y su cara de fastidio matutino. Perdón, se me cayó algo. Pues levántate y acaba de hacer el desayuno. Los niños tienen prisa. Me levanté como pude, sintiendo cómo me dolían las rodillas, cómo me dolía el alma. Terminé de cocinar mientras Lucía se servía café en la taza que había sido de mi mamá, una de las pocas cosas que había traído de mi casa y que ahora usaba sin permiso. Sergio bajó, desayunó en silencio, besó a su esposa y se fue al trabajo sin mirarme. Los gemelos comieron sus huevos revueltos viendo caricaturas en el celular, sin dirigirme la palabra. Y yo me quedé sola en esa cocina que no era mía, limpiando el desorden de una familia que me toleraba a cambio de servicios gratuitos. Esa tarde, cuando fui por los niños a la escuela, me quedé sentada en una banca del Parque Agua Azul. Los gemelos jugaban en los columpios mientras yo los cuidaba desde lejos, como había hecho tantas veces. Pero por primera vez en 2 años, me pregunté, ¿qué pasaría si no regresara? ¿Cuánto tiempo tardarían en notar que no estaba?
¿Me buscarían porque me extrañan o porque necesitan quien les haga la cena? El viento movía las hojas de los árboles grandes, esos que habían visto crecer generaciones de familias tapatías, familias que se querían de verdad, donde los abuelos eran tesoros, no cargas. Cuando regresamos a casa, Lucía me esperaba con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Rosario, tengo que decirte algo. El lunes vienen a valorar la casa. La vamos a vender. Se me secó la boca. ¿Vender? ¿Por qué? Sergio consiguió una promoción increíble. Nos vamos a vivir a Valle del Encinar, a una casa mucho más grande, con alberca, con vista. Valle del Encinar. El fraccionamiento de lujo donde vivían los ejecutivos y los empresarios exitosos. ¿Y yo? Lucía me miró como si la pregunta la sorprendiera. Ay, Rosario, tú ya cumpliste tu propósito aquí. Nos ayudaste mucho, pero ahora necesitamos espacio para crecer como familia. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Mi propósito? Sí. Nos diste el dinero que necesitábamos para estabilizarnos. Cuidaste a los niños mientras nosotros trabajábamos. Pero ya estamos listos para ser independientes. Independientes. Sin mí. Sin la mujer que había hecho posible todo lo que tenían. Esa noche esperé a que Sergio regresara del trabajo. Me planté en la sala con los estados de cuenta en una mano y mi dignidad pisoteada en la otra. Cuando lo vi entrar, algo en mi cara debe haberle advertido que la conversación no sería fácil. Sergio, necesitamos hablar. Ahora. Mamá, estoy cansado. Mañana, no. Ahora. Oz. Se sentó en el sillón de piel italiana que yo había ayudado a pagar sin saberlo, aflojándose la corbata con el gesto cansado de alguien que sabía que lo habían descubierto. «Explícame esto», le dije, aventando los papeles sobre la mesa de centro. Sergio ni siquiera fingió sorpresa. Los revisó con la calma de quien ya tenía preparadas sus mentiras. «Mamá, ese dinero se invirtió en la familia, en mejorar nuestras condiciones de vida, en darles mejor educación a los niños». ¿La camioneta BMW de Lucía es educación para los niños? ¿Es transporte seguro para la familia? ¿El viaje a Cancún el mes pasado era educación? ¿Era un descanso necesario? ¿El estrés del trabajo? ¿Las bolsas de Louis Vuitton que tiene tu esposa son educación? Sergio se levantó, molesto, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Mamá, tú viniste aquí porque no tenías otra opción. Te dimos casa, comida, cuidados. Ese dinero se usó para mantener el nivel de vida que todos disfrutamos. Yo no disfruto nada. Yo trabajo como sirvienta en una casa que ayudé a pagar. Nadie te obliga a hacer nada. Las palabras me golpearon como cachetadas. Me quedé callada, viendo a mi hijo, buscando en su cara algún rastro del niño que había sido, del joven agradecido que me prometía cuidarme siempre. Tienes razón, le dije finalmente. Nadie me obliga. Y subí a mi cuarto, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda como puñales. Los días siguientes, dejé de cocinar, dejé de limpiar, dejé de cuidar a los gemelos. Me quedaba en mi cuarto, saliendo solo para ir al baño o para buscar algo de comer cuando ellos no estaban. La reacción fue inmediata. Lucía subía a tocarme la puerta como una furia. ¿Qué te pasa? Los niños preguntan por qué no les haces de desayunar. Sergio tuvo que llegar tarde al trabajo porque no había nadie que los llevara a la escuela. Consigan una sirvienta. O mejor, una niñera. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que cuesta eso? Lo mismo que les costaba mantenerme a mí. Pero ellas van a cobrar. Lucía se quedó parada en la puerta, con la boca abierta, como si no pudiera creer que yo hubiera encontrado mi voz después de 2 años de silencio. Al tercer día de mi huelga silenciosa, Sergio subió con los gemelos de la mano. «Mamá, mira quién quiere verte». Santiago y Sofía se quedaron tímidos en la puerta. Ya no corrían a abrazarme como antes. Ya habían aprendido que yo era problemática. «Abuela, ¿por qué ya no nos haces pancakes?», preguntó Santiago con su vocecita dulce. Se me partió el corazón. Esos niños no tenían la culpa de tener padres que me habían convertido en un objeto desechable. Ellos solo sabían que algo había cambiado, que la casa se sentía diferente, que los adultos hablaban en voz baja y parecían siempre molestos. «Porque la abuela está un poquito triste, mi amor. ¿Podemos hacer algo para que no estés triste?».
Sofía se acercó y me acarició la cara con sus manitas pequeñas. Por un momento, volví a sentir que importaba, que existía para algo más que para servir. Pero Sergio los jaló hacia atrás. «Vámonos, niños. Dejen descansar a la abuela». Cuando se fueron, me quedé mirando mis manos arrugadas, mis venas marcadas, mis dedos hinchados por la artritis. Estas manos habían trabajado durante 45 años. Habían criado a un hijo. Habían construido una vida que ahora se desmoronaba como castillo de arena. El sábado por la mañana, mientras ellos desayunaban en el jardín como familia feliz, yo bajé a la cocina a buscar café. En la mesa estaban esparcidos folletos inmobiliarios de casas en Valle del Encinar, mansiones con alberca, con 4 recámaras, con estudios y cuartos de juegos. Todas costaban más de 8 millones de pesos. ¿Ya viste las casas que estamos considerando?, me preguntó Lucía con falsa dulzura, entrando a servirse más café. Tomé uno de los folletos. Casa modelo Esmeralda. 450 metros cuadrados. Alberca Infinity. Jardín con asador. Bodega climatizada. Está muy bonita, ¿verdad que sí? Sergio ya habló con el banco. Con nuestros ingresos y el enganche que tenemos, nos aprueban el crédito sin problemas. El enganche. ¿Mi dinero? ¿Y yo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucía suspiró como si la pregunta la cansara. «Ay, Rosario, tú sabes que te queremos mucho, pero esas casas están diseñadas para familias nucleares. No tienen espacio para... bueno, para personas mayores con necesidades especiales». ¿Necesidades especiales? Tus medicinas, tus dolores, tu estado de ánimo. Sería mejor que buscaras un lugar donde puedas estar con gente como tú, gente como yo, gente mayor, gente estorbosa, gente desechable. Pero yo puse el dinero para esta nueva vida, y te lo agradecemos eternamente. Por eso Sergio va a darte una compensación para que te acomodes en un lugar bonito. Compensación, como si fuera una empleada despedida. Esa tarde, Sergio me llevó a ver 3 residencias para adultos mayores. La primera olía a orines y desinfectante. La segunda tenía a las viejitas sentadas en sillas de ruedas, viendo televisión con mirada perdida. La tercera parecía cárcel disfrazada de hotel. Están muy bien cuidadas, mamá. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, comida balanceada. ¿Tú me ves como una de esas señoras? Te veo como alguien que merece cuidados especializados. Regresamos a la casa en silencio. Sergio puso música en el coche, como si las canciones pudieran llenar el vacío que se había abierto entre nosotros. Yo miraba por la ventana las calles de Guadalajara donde había vivido toda mi vida, preguntándome si pronto sería una extraña en mi propia ciudad. Esa noche, mientras toda la familia dormía, me quedé despierta en mi cuarto sin ventana, sintiendo cómo se me iba la vida gota a gota. En la mesita de noche tenía la foto de Sergio graduándose, pero ya no me consolaba verla. Ese niño orgulloso de su mamá había crecido para convertirse en un hombre que la veía como un estorbo. Abrí el cajón donde guardaba mis cosas más preciadas. El rosario que me había regalado Miguel en nuestro primer aniversario. Las cartas que Sergio me escribía desde la universidad, llenas de amor y gratitud. El certificado de primaria que saqué a los 40 años, estudiando en las noches después de trabajar todo el día. Y ahí, en el fondo, encontré el boleto de lotería de la semana anterior, el que había comprado el jueves porque el viernes don Federico había cerrado temprano. Los mismos números de siempre, arrugado, olvidado, como yo. Lo alicé con cuidado y lo puse junto a las fotografías, sin saber que ese pedazo de papel amarillento cambiaría todo, sin saber que el lunes siguiente, cuando fuera a verificarlo por costumbre más que por esperanza, mi vida se dividiría en 2. El antes y el después de descubrir que la traición tiene muchas caras, pero la más dolorosa es la de un hijo que te ama solo cuando le conviene. El lunes por la mañana, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era el dolor de siempre. Era algo parecido a la curiosidad, como cuando de niña encontraba monedas en la calle y corría a la tienda a ver qué podía comprar con ellas. El boleto arrugado seguía en mi mesita de noche. Lo tomé entre mis dedos temblorosos y decidí que saldría a verificarlo. No porque creyera que había ganado algo.
Después de 25 años jugando los mismos números, ya había perdido la fe en los milagros. Pero necesitaba salir de esa casa, respirar aire que no estuviera envenenado con desprecio. ¿A dónde vas?, me preguntó Lucía cuando me vio caminar hacia la puerta. A la tienda. No tardes. Tengo cita en el salón y necesito que cuides a los niños. Ni siquiera me preguntó si me sentía bien, si necesitaba algo, si quería compañía. Para ella, yo era un objeto que debía reportar sus movimientos. Caminé las 3 cuadras hasta la tiendita de don Federico, sintiendo cómo me pesaba cada paso. El aire de Guadalajara estaba espeso, cargado con el smog de millones de personas que tenían lugares a donde ir, propósitos que cumplir, familias que los esperaban con amor genuino. Buenos días, señora Rosario. Me saludó don Federico con la sonrisa arrugada que había sido mi única fuente de amabilidad durante 2 años. ¿Cómo ha estado? Ahí andamos, don Federico. Traigo este boleto de la semana pasada. ¿Me hace el favor de checarlo? Por supuesto. Van. Don Federico tomó el papel arrugado y lo alisó sobre el mostrador de vidrio rayado donde exhibía chicles y cigarros. Metió los números en su máquina vieja, esa que sonaba como si fuera a descomponerse en cualquier momento. La máquina pitó una vez, después otra, y otra. Don Federico frunció el ceño y volvió a meter los números. Más pitidos. Señora Rosario. Su voz sonaba extraña, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Creo que necesita sentarse. ¿Ahora por qué? ¿Qué pasa? Este boleto es el ganador del sorteo del domingo. El mundo se detuvo. Los sonidos de la calle se volvieron un murmullo lejano. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo dice? 53 millones de pesos, señora. Este es el boleto ganador. Me senté en la silla de plástico donde don Federico guardaba sus periódicos, sintiendo cómo se me doblaban las piernas. 53 millones. Una cifra que no cabía en mi cabeza, que no tenía lugar en la vida de una mujer que contaba centavos para comprar medicinas. ¿Está seguro? Segurísimo. Mire. Me enseñó la pantalla donde aparecían mis números. Los números que cargaban la historia de mi vida. La fecha de nacimiento de Sergio. El día que enterré a Miguel. El número de mi casa perdida. Mi aniversario de bodas que ya nadie recordaba. Mis números. Mi historia. Mi boleto. Las lágrimas me empezaron a caer sin control, pero no eran de alegría. Eran de un dolor tan profundo que parecía venir desde el centro de la tierra, porque sabía que aún con esos millones, aún con toda esa fortuna, mi hijo ya había decidido deshacerse de mí. El dinero no iba a comprar su amor. No iba a borrar las palabras crueles. No iba a devolverme los 2 años de humillaciones. ¿Se siente bien, señora Rosario? Sí, don Federico. Solo, ¿me puede hacer un favor? El que usted me pida. No le diga a nadie. Por favor. Necesito tiempo para pensar. Don Federico asintió con la sabiduría de quien había visto pasar muchas vidas por su tienda, muchas historias de familias que se construían y se destruían con la misma facilidad. Su secreto está seguro conmigo. Regresé a la casa caminando como sonámbula. Cada paso me dolía. Pero no por el reuma. Me dolía el alma, porque acababa de descubrir que tenía 53 millones de pesos, pero seguía siendo la mujer más pobre del mundo. Cuando entré, Lucía ya se había ido al salón. Los gemelos estaban viendo televisión, comiendo cereal de caja porque nadie les había preparado desayuno. «Abuela, ¿nos haces hot cakes?», pidió Sofía. «Claro, mi amor. Los hice como siempre, con amor, con cariño, sabiendo que quizás serían los últimos que prepararía en esa cocina que nunca fue mía». Mientras ellos comían, yo los miraba detenidamente, memorizando sus caritas, sus gestos, la forma en que masticaban concentrados en los dibujos animados. Eran inocentes. No tenían la culpa de tener padres que habían convertido el amor en transacción comercial. Cuando Sergio llegó del trabajo, actuó como si nada hubiera pasado. «¿Ya pensaste en las residencias que vimos?», me preguntó mientras cenaba el guisado que yo había preparado porque, a pesar de todo, no podía dejar de ser quien era. «Sí. ¿Y? Y creo que tienes razón. Ya es tiempo de que busque mi lugar». Sergio sonrió, aliviado.
Por fin la carga vieja había entendido que sobraba. Me da mucho gusto que lo veas así, mamá. Vas a estar mejor. Vas a tener amigas de tu edad, actividades que te gusten. ¿Cuándo quieren que me vaya? No es que queramos que te vayas, mintió con la habilidad de quien había practicado esa frase. Es que queremos lo mejor para ti. Entiendo. ¿Cuándo? La casa nueva estará lista en 2 semanas. Podríamos ayudarte a mudarte el próximo fin de semana. 2 semanas. 14 días para cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Está bien. Esa noche, mientras Sergio y Lucía salían a celebrar el contrato exitoso que les permitiría mudarse a su mansión, yo me quedé cuidando a los gemelos. Los bañé. Les puse sus pijamas. Les conté un cuento de príncipes y princesas que vivían felices para siempre. Abuela, ¿tú vas a vivir feliz para siempre? Me preguntó Santiago mientras lo arropaba. Eso espero, mi amor. ¿Nos vas a visitar en la casa nueva? Si me invitan, claro que sí. Pero ya sabía que no me invitarían, que una vez que me sacaran de sus vidas, yo me convertiría en un recuerdo incómodo que preferirían olvidar. Cuando se durmieron, bajé a la sala y me senté en el sillón donde había pasado tantas noches viendo televisión sola, mientras ellos salían a disfrutar la vida que mi dinero había hecho posible. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era el silencio de un lugar donde ya no pertenecía. Saqué mi celular viejo y marqué el número de mi comadre Esperanza, la única persona en el mundo que todavía se acordaba de que yo existía. ¿Rosario? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, comadre? Mal, Espi. Muy mal. ¿Qué pasó ahora? Le conté todo. La venta de la casa, el dinero que se había esfumado, la mudanza donde yo no cabía. Ay, comadre. Esos desgraciados te están viendo la cara. Ya sé, pero ¿qué puedo hacer? No tengo a dónde ir. Vente conmigo. Mi casa es chiquita, pero ahí cabemos las dos. Esperanza vivía en una casita de interés social en Tonalá, con 1,5 cuartos y más amor del que había en toda la mansión de mi hijo. No puedo darte esa molestia, comadre. ¿Cuál molestia? Las comadres son para eso, para estar en las buenas y en las malas. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Déjame pensarlo. No hay nada que pensar. Ya decidí. El viernes te vienes para acá. Colgué el teléfono sintiendo algo parecido a la esperanza. Esperanza. Como mi comadre. Como lo que había perdido y quizás podía recuperar. Al día siguiente, martes, fue día de mercado. Lucía me dio dinero para comprar la despensa semanal, como siempre. Y no compres cosas innecesarias, solo lo de la lista. Caminé por el mercado de abastos como autómata, comprando los jitomates más rojos, el queso más fresco, la carne que ellos comerían mientras yo masticaba las sobras. Los marchantes me conocían. Doña Petra, que vendía verduras. Don Ramón, que tenía la carnicería. Señora Gloria, que hacía las tortillas más sabrosas de todo el mercado. ¿Cómo está, señora Rosario? Me preguntó doña Petra mientras pesaba los nopales. Ahí vamos, doña Petra. Se ve cansada. Es la edad, pero no era la edad. Era el cansancio del alma, el agotamiento de amar sin ser amada, de dar sin recibir, de existir como fantasma en una vida que había ayudado a construir. Cuando regresé a la casa, Lucía estaba en el teléfono con su hermana, planeando la fiesta de inauguración de la casa nueva. Sí, va a estar padrísima. Vamos a contratar mariachi, botana de la huerta, meseros de uniforme, una fiesta como la gente. Una fiesta donde yo no estaría invitada, para celebrar una casa que mis ahorros habían hecho posible. Esa noche, después de servir la cena y lavar los platos, me encerré en mi cuarto con el boleto de lotería. Lo miré bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo sin lámpara. 53 millones de pesos. Suficiente dinero para comprar 10 casas como la que me iban a comprar. Suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Suficiente para demostrarles que la vieja estorbosa que querían votar había resultado ser más valiosa que todos ellos juntos. Pero más importante que el dinero era la lección que acababa de aprender. Que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas en el momento exacto en que necesitas encontrar tu fuerza. Y yo acababa de encontrar la mía. Durante 5 días mantuve el secreto como si fuera una bomba de tiempo en mi pecho.
Cada mañana despertaba recordando que tenía 53 millones de pesos, pero que seguía durmiendo en un cuarto sin ventana, aguantando humillaciones de una nuera que me trataba peor que a una empleada. El miércoles, mientras Lucía se arreglaba las uñas en el salón de belleza con dinero que había sido mío, yo tomé un camión hacia el centro de Guadalajara. Llevaba en mi bolsa los documentos más importantes de mi vida: acta de nacimiento, credencial de elector, el boleto de lotería y una determinación que no había sentido en décadas. Mi primera parada fue Banorte, en la sucursal de Avenida Juárez. Nunca había entrado a un banco por algo más importante que cobrar mi pensión. Las oficinas me intimidaban con sus pisos de mármol, sus ejecutivos de traje y sus cámaras que parecían juzgar a cada persona que cruzaba la puerta. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», me preguntó una señorita muy arreglada, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Quiero abrir una cuenta nueva. Solo mía». «Por supuesto. ¿Qué tipo de cuenta le interesa?». «Una donde nadie más pueda meter las manos». La chica me miró extrañada, pero mantuvo su sonrisa de vendedora. «Una cuenta individual de ahorro, entonces. ¿Con qué cantidad va a abrir?». «Con 53 millones de pesos». La sonrisa se le congeló en la cara. Me miró de arriba a abajo, tomando nota de mi blusa de tianguis, mis zapatos gastados, mi bolsa de imitación que había comprado en el centro años atrás. «¿Perdón?». «Que gané la lotería. Y quiero una cuenta donde solo yo pueda tocar ese dinero». En menos de 10 minutos aparecieron 3 gerentes, todos tratándome como si fuera reina. Me ofrecieron café, agua, galletas. Me pasaron a una oficina privada con sillones de piel y una vista espectacular de la catedral. «Señora Mendoza, es un honor tenerla como clienta», me dijo el gerente general, un señor elegante que olía a loción cara. «Vamos a asegurarnos de que su dinero esté completamente protegido, de ladrones externos y de ladrones familiares. Quiero que solo yo pueda acceder a esta cuenta. Nadie más. Ni con poder notarial, ni con nada». «Entendido perfectamente». Firmé papeles que no entendía completamente, pero que me aseguraron que mi dinero estaría blindado contra cualquiera que quisiera robármelo otra vez. Me dieron una tarjeta dorada que pesaba más que las de plástico normal, como si hasta el banco entendiera que mi vida había cambiado de categoría. Mi segunda parada fue un despacho de abogados en Chapultepec. Había visto el anuncio en el periódico: especializados en derecho familiar y patrimonial. Necesitaba entender mis derechos, saber exactamente qué había perdido y qué podía recuperar. El licenciado Hernández era un hombre de unos 50 años, con una oficina llena de libros y diplomas que me hicieron sentir pequeña e ignorante. Pero me escuchó con atención mientras le contaba mi historia. «Señora Mendoza, lamento mucho su situación. Desafortunadamente, si usted entregó el dinero voluntariamente y no tiene documentos que comprueben que era un préstamo, legalmente es muy difícil recuperarlo. Y si tengo pruebas de que me mintieron para que vendiera mi casa, eso sería diferente». «¿Qué tipo de pruebas?». Le enseñé los mensajes de WhatsApp donde Sergio me prometía cuidarme siempre, las grabaciones donde decía que el dinero sería para toda la familia, los estados de cuenta que mostraban cómo habían gastado mi herencia en lujos personales. «Esto sí es útil», dijo el abogado, revisando cada documento. «Podemos argumentar fraude por confianza, abuso de persona mayor, administración desleal. No será fácil, pero hay elementos para pelear». «¿Cuánto costaría?». Para alguien en su situación económica anterior, sería imposible. Pero ahora, sonrió, ahora podemos hacer justicia. Mi tercera parada fue la inmobiliaria más elegante que encontré, en Providencia, a 2 cuadras de donde vivía mi hijo. Quería una casa, no una mansión ostentosa como la que ellos estaban comprando. Algo sencillo, digno, donde pudiera vivir en paz. «Busco una casa pequeña, 2 recámaras máximo, que tenga jardín para plantas». «¿En qué rango de precio, señora?». «El que sea necesario». La agente, una mujer joven y eficiente, me enseñó 3 opciones. La tercera me enamoró desde que la vi. Una casa de una planta en la colonia americana, con patio grande, cocina amplia y una tranquilidad que se respiraba desde la entrada.
Esta cuesta 2,5 millones. La quiero. ¿Puedo pagarla de contado? Los ojos de la agente se abrieron como platos. ¿De contado? Sí. ¿Cuándo podría mudarme? Si todo sale bien con los papeles. En una semana. Perfecto. Estaría en mi nueva casa antes de que ellos se mudaran a la suya. Regresé a la casa de Sergio cuando ya era de noche, con una tranquilidad en el pecho que no había sentido en 2 años. No era la paz de la resignación. Era la calma de quien acababa de recuperar el control de su destino. ¿Dónde andabas?, me preguntó Lucía con desconfianza. Te fuiste desde muy temprano, haciendo trámites. ¿Qué trámites? Para la mudanza. Ah, qué bueno. ¿Ya decidiste a cuál residencia quieres ir? Sí, ya decidí. Esa noche cené con ellos por última vez, aunque ellos no lo sabían. Los escuché hablar de sus planes para la casa nueva, de la alberca donde los niños aprenderían a nadar, del estudio donde Sergio trabajaría desde casa los viernes. Hablaban del futuro como si yo ya no existiera, como si fuera un capítulo cerrado de sus vidas. Los Fernández van a quedarse con ganas cuando vean la casa nueva, decía Lucía, cortando su carne con movimientos delicados. Su alberca no se compara con la nuestra. Y el estudio tiene vista a todo el valle, agregaba Sergio. Los clientes van a quedar impresionados. Yo comía en silencio, masticando cada bocado lentamente, saboreando no la comida sino la ironía. Ellos planeaban impresionar a otros con el dinero que me habían robado, sin saber que la vieja estorbosa tenía suficiente fortuna como para comprar todo el fraccionamiento donde iban a vivir. Después de cenar, subí a mi cuarto y saqué una hoja de papel. Una hoja común y corriente del blog que usaba para hacer la lista del mandado. Pero esta vez iba a escribir algo diferente. Queridos Sergio y Lucía, esta semana gané 53 millones de pesos en la lotería con los números que ustedes consideraban una pérdida de dinero. No los voy a compartir, porque el verdadero premio fue darme cuenta, a tiempo, de lo poco que significo para ustedes. Mañana me mudo a mi nueva casa, una casa que van a conocer solo si aprenden a tratarme con el respeto que merezco. Con cariño, su estorbo favorito. Doblé la carta y la guardé en mi bolsa. La dejaría sobre la mesa de la cocina el viernes por la mañana, cuando ya estuviera en mi nueva casa, segura de que no podrían lastimarme más. Por primera vez en 2 años, me dormí sonriendo. El viernes amaneció con un cielo despejado que parecía hecho especialmente para nuevos comienzos. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante 2 años para prepararles el desayuno antes de que se despertaran, pero esta vez no era para servirles. Era para irme. Había empacado mis cosas en 2 maletas viejas durante la madrugada. No tenía mucho que llevar. La ropa gastada que cabía en mi presupuesto de 1,000 pesos mensuales. Las 3 fotografías que guardaba como tesoros. El rosario de Miguel. Y la carta que cambiaría todo para siempre. A las 6, cuando la casa aún estaba en silencio, dejé la carta sobre la mesa de la cocina, junto al azucarero donde Lucía endulzaba su café todas las mañanas. La puse ahí como quien deja una bomba con mecha encendida. Llamé al taxi que había pedido la noche anterior. El chofer, un señor mayor que me recordó a Miguel, me ayudó a bajar las maletas sin hacer preguntas incómodas. ¿Al centro, señora? No, a mi nueva casa. Las palabras sonaron extrañas en mi boca. Mi nueva casa. Después de 2 años de vivir prestada, por fin iba a tener algo que fuera completamente mío. La casa en la colonia americana era exactamente como la recordaba. Pequeña pero digna, con un jardín donde ya imaginaba mis geranios y mi hierbabuena creciendo libres. Las llaves pesaban en mi mano como promesas cumplidas. Es bonita su casa, comentó el taxista mientras me ayudaba con las maletas. Sí, es mía. Me quedé parada en la entrada, respirando el aire que no estaba contaminado de reproches ni órdenes. El silencio era diferente aquí. No era el silencio de quien estorba. Era la paz de quien finalmente está donde pertenece. A las 8:30, mi celular empezó a sonar. Sergio. Mamá, ¿dónde estás? Lucía dice que no estás en tu cuarto. Ya no es mi cuarto. Estoy en mi casa. ¿Qué casa? ¿De qué hablas? Lee la carta que dejé en la cocina. Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba tiempo para instalarme, para acostumbrarme a la idea de que por primera vez en 2 años, nadie me iba a gritar,
a mandar, a tratar como sirvienta. Desempaqué mis pocas pertenencias y las acomodé en el closet principal. Mis 3 blusas se veían perdidas en tanto espacio, pero ya tendrían compañía. Con 53 millones de pesos podía comprarme la ropa que quisiera, comer lo que se me antojara, vivir como la reina que había sido toda la vida sin saberlo. A las 10, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. «Rosario, ¿qué significa esta carta? ¿De qué dinero hablas?» Su voz sonaba diferente, sin la arrogancia de siempre. Había miedo ahí, pánico, del dinero que gané con mis números. Los que tú dijiste que eran pérdida de tiempo. ¿Ganaste la lotería? Así es. ¿Cuánto? Lo que dice la carta. Pero eso es... ¿Estás segura? Segurísima. Ya cobré. Un silencio largo. Podía escuchar su respiración acelerada, su cerebro calculando cifras, entendiendo que la gallina de los huevos de oro se les había escapado. Rosario, obviamente tienes que compartir ese dinero con la familia. Somos tu familia. Shh. ¿Cuándo me dijeron que era familia mientras me cobraban renta? ¿Cuándo me trataron como familia mientras gastaban mis ahorros en sus lujos? Estás siendo dramática. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Por mi bien fue correrme de su nueva vida. No te estábamos corriendo, te estábamos ayudando a encontrar un lugar apropiado. Ya lo encontré, y no los necesito para nada. Colgué otra vez. El teléfono siguió sonando toda la mañana, pero yo no contesté. Tenía cosas más importantes que hacer. Fui al súper más elegante de la colonia americana, uno donde nunca había entrado porque todo costaba el triple que en el mercado de abastos. Llené el carrito con todo lo que se me antojó: salmón noruego, quesos importados, vino tinto, chocolate belga, frutas que parecían obras de arte. En la caja, la cajera me miró con curiosidad cuando vio el monto total. «Son 2.400 pesos, señora». «Perfecto». Saqué mi tarjeta dorada y la pasé sintiendo una satisfacción que jamás había experimentado. No era por el dinero, era por la libertad, por poder comprar lo que quisiera sin pedirle permiso a nadie, sin justificar cada peso, sin recibir caras de reproche por gastar de más. Cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 47 llamadas perdidas. Sergio, Lucía, hasta números que no reconocía. Seguramente ya les habían contado a medio mundo sobre mi ganancia, buscando aliados para convencerme de hacer lo correcto con el dinero. Decidí contestar una llamada. Era Sergio, y su voz sonaba quebrada. «Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Ven a la casa». «No». «¿Cómo que no? Que no voy a tu casa. Si quieres hablar conmigo, vienes a la mía». «¿Dónde estás?» Le di mi nueva dirección y colgué. Quería que viniera a mi territorio, que sintiera lo que era ser huésped en casa ajena. Llegó en menos de una hora, acompañado de Lucía y los gemelos. Los niños corrieron hacia mí en cuanto me vieron. «Abuela, ¿esta es tu nueva casa?» «Sí, mis amores». «¿Les gusta?» «Está padrísima. ¿Podemos jugar en el jardín?» Los dejé correr afuera mientras Sergio y Lucía entraban con caras largas, mirando mi nueva casa como tasadores calculando su valor. «Está bonita, mamá», dijo Sergio con voz forzada. «Pero, ¿no crees que es demasiado grande para ti sola?» «No, está perfecta». «Ah, mira, mamá». Lucía intentó su sonrisa más dulce. «Obviamente estamos muy contentos de que hayas ganado la lotería. Es una bendición para toda la familia. Para mí. Es una bendición para mí. Pero somos familia, Rosario. Las bendiciones se comparten en familia. ¿Cómo compartieron conmigo el dinero de mi casa?» Sergio se aclaró la garganta, incómodo. «Mamá, ese dinero se invirtió en darle a los niños una mejor vida, en crear estabilidad familiar. ¿La camioneta de Lucía es estabilidad familiar? ¿Es transporte seguro para los niños? ¿Los viajes a la playa son estabilidad? Son recuerdos familiares importantes. Tenían respuesta para todo, justificaciones que habían ensayado, argumentos que convertían su egoísmo en virtud. Muy bien. Entonces este dinero que gané también lo voy a invertir en estabilidad. En mi estabilidad». Lucía cambió de estrategia. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. «Rosario, los niños te extrañan. Preguntaron por qué te fuiste sin despedirte. Están confundidos.
Miré por la ventana a Santiago y Sofía jugando en mi jardín, riendo como no los había visto reír en meses. Libres, sin la tensión que se respiraba en la otra casa. Los niños están bien, y pueden venir a visitarme cuando quieran. ¿Y nosotros?, preguntó Sergio. ¿Ya no somos nada para ti? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque a pesar de todo, era mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola, al que le había dado todo. Tú siempre vas a ser mi hijo, Sergio, pero necesito que me respetes como tu madre. Yo te respeto. No, me tolerabas, me usabas, pero no me respetabas. Lucía se levantó del sillón donde se había sentado sin permiso. Esto es ridículo. Rosario, tú viniste a nuestra casa cuando no tenías a dónde ir. Te dimos techo, comida, familia. Y ahora que tienes dinero, ¿nos abandonas? Ustedes me abandonaron primero. Yo solo me di cuenta. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? La pregunta salió con sarcasmo, pero algo en mi mirada debe haberle advertido que la respuesta no era la que esperaba. Quiero que me traten como lo que soy, su madre, su suegra, la abuela de sus hijos. No como una empleada que pueden correr cuando ya no les sirva. Nunca te tratamos como empleada. Me cobraban renta. Me daban órdenes. Me escondían cuando venían visitas. Me echaron cuando ya no me necesitaban. Sergio se pasó las manos por el pelo, desesperado. Está bien, cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Ven de vuelta a casa. Compartimos el dinero. Compramos una casa más grande donde todos vivamos cómodos. No, ¿cómo que no? Que ya tuve mi dosis de ser tolerada en mi propia familia. Ahora quiero ser querida. O estar sola. Lucía explotó. ¡Estás siendo egoísta! Ese dinero podría asegurar el futuro de los niños. El futuro de los niños lo aseguré cuando vendí mi casa, y se la gastaron en pendejadas. Me quedé helada. Hacía años que no decía una grosería. Pero esa palabra salió de mi boca con una satisfacción que no sabía que necesitaba. Rosario, modera tu lenguaje. Me regañó Lucía como si siguiera teniendo autoridad sobre mí. En mi casa hablo como se me da la gana. Los niños entraron corriendo, ajenos a la tensión que se había apoderado de la sala. Abuela, ¿podemos venir a jugar mañana? Claro que sí, mis amores. Cuando quieran. ¿Y a dormir? También. Sergio y Lucía se miraron, entendiendo que había perdido el control de la situación, que la vieja sumisa se había transformado en una mujer con poder de decisión. Mamá, piénsalo bien, dijo Sergio mientras se preparaban para irse. La familia es lo más importante. Tienes razón, le respondí, abrazando a los gemelos. Por eso voy a enseñarles a estos niños lo que significa el respeto familiar. Se fueron en silencio, derrotados por primera vez en 2 años. Y yo me quedé en mi casa, mi verdadera casa, sintiendo que por fin había dejado de ser huésped en mi propia vida. Los primeros días en mi nueva casa fueron como aprender a caminar otra vez. Me despertaba a las 5 por costumbre, pero ya no tenía que correr a preparar desayunos para gente que me veía como un electrodoméstico. Me quedaba en la cama, escuchando el silencio dulce de una casa donde nadie me gritaba órdenes. El sábado por la mañana, mientras tomaba café en M Cocina, en mi taza favorita, llegó mi comadre Esperanza con una olla de pozole y lágrimas en los ojos. Comadre, no puedo creer lo que me contaste por teléfono. ¿De verdad ganaste tanto dinero? Así es, espié. ¿Y de verdad se portaron tan mal contigo? Peor. Te quedé corta en el teléfono. Esperanza se sentó en mi nueva mesa, mirando alrededor con admiración. Esta casa está preciosa. Y huele a libertad. Tenía razón. Olía a libertad. Durante esa semana, Sergio llamó todos los días. Primero con ruegos, después con amenazas, finalmente con chantajes emocionales que ya no me funcionaban. Los niños preguntan por ti todo el tiempo. Pueden venir cuando quieran. Lucía está muy arrepentida de cómo te trató. Me da mucho gusto por ella. Mamá, somos familia. Las familias se perdonan. Las familias se respetan. Y ustedes nunca me respetaron. Te estás comportando como niña caprichosa. Esas palabras me dolieron menos de lo que esperaba, porque por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Yo decidía cuándo contestar el teléfono,
cuándo recibir visitas, cuándo dar segundas oportunidades. El jueves de esa semana, mientras regaba mis plantas nuevas en el jardín, llegó una camioneta BMW blanca, la misma que yo había pagado sin saberlo. Se bajaron Sergio, Lucía y los gemelos. Pero esta vez, Lucía traía una actitud completamente diferente. Venía humilde, con la cabeza baja, cargando una canasta con frutas y galletas. Rosario, venimos a pedirte perdón. Las palabras salieron de su boca como si le dolieran físicamente pronunciarlas. ¿Perdón por qué? Por todo. Por no valorarte. Por tratarte mal. Por no reconocer todo lo que hiciste por nosotros. Santiago y Sofía corrieron hacia mí, ajenos al drama adulto, solo felices de ver a su abuela en una casa que olía a galletas caseras y no a tensión. «Abuela, ¿aquí sí podemos hacer ruido?», preguntó Santiago. «Aquí pueden hacer todo el ruido que quieran, mi amor». Y ahí estaba la diferencia. En su casa, los niños tenían que moderar sus voces, caminar sin correr, existir sin molestar. En mi casa, podían ser niños. «Mamá». Sergio se acercó con cara de arrepentimiento que llegaba 2 años tarde. «Sé que la regamos. Sé que no te tratamos como merecías. Continúa. Queremos arreglar las cosas. Queremos que vuelvas a ser parte de la familia. ¿Ahora que tengo dinero? No es por el dinero. Claro que es por el dinero. Durante 2 años fui un estorbo. Ahora que soy millonaria, soy parte de la familia otra vez». Lucía intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. «Rosario, por favor. Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. Me necesitan. No me quieren. Me necesitan». La diferencia era abismal, y por primera vez en mi vida, yo la entendía perfectamente. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Sergio, y en su voz había una desesperación que me habría conmovido hace una semana. «Quiero que aprendan a vivir sin mi dinero, como yo aprendí a vivir sin su amor. Pero somos familia. La familia se construye con respeto, no con conveniencia». Se fueron ese día sin conseguir lo que vinieron a buscar. Pero los niños se quedaron 2 horas jugando en mi jardín, comiendo las galletas que les hice, riendo de una manera que hacía meses no escuchaba. Cuando Sergio vino a recogerlos, Santiago me abrazó fuerte. «Abuela, ¿podemos venir el domingo?». «Siempre que quieran, mi amor. ¿Vas a hacer mole?». «El que más les guste». Sergio me miró con una mezcla de dolor y reconocimiento. «Mamá, ¿hay alguna forma de arreglar esto?». «Sí», le dije mirándolo a los ojos, aprendiendo que el amor no se compra, no se vende, y no se da por descargado. Se cuida todos los días. Las siguientes semanas fueron un desfile de familiares lejanos que aparecieron como por arte de magia, primos que no me hablaban desde hace años, tías que se habían olvidado de mi existencia, compadres que de repente recordaron nuestra amistad, todos con sonrisas nuevas y necesidades urgentes. «Rosario, qué bueno saber de ti. Oye, ¿te acuerdas de tu prima Magdalena? Está muy enferma. Necesita una operación carísima. Rosario, mi hijo quiere estudiar medicina, pero no alcanzamos para la colegiatura. Rosario, se nos está cayendo la casa. Solo necesitamos un préstamo pequeñito». A todos les dije lo mismo. Lo voy a pensar. Pero ya había decidido en qué gastar mi dinero. Abrí una cuenta de ahorros para Santiago y Sofía, 50,000 pesos para cada uno, que crecerían hasta que cumplieran 18 años. Su educación universitaria estaba asegurada, sin que sus padres pudieran tocar un peso. Doné $500,000 a un asilo de ancianos en Tlaquepaque, el mismo donde Sergio había querido encerrarme. Pero mi donación venía con condiciones: que las abuelitas tuvieran derecho a salir cuando quisieran, a recibir visitas sin restricciones, a ser tratadas con dignidad. Compré un coche. Nada ostentoso. Un Tsuru nuevo, color blanco, que me diera independencia para ir a donde quisiera sin pedirle favor a nadie. Y por primera vez en mi vida, me compré ropa nueva. No de tianguis. No de liquidación. Entré a Liverpool y me probé vestidos que me hacían sentir mujer otra vez. Zapatos cómodos pero elegantes. Una bolsa de piel auténtica que olía a lujo y autodeterminación. El domingo, como había prometido, Santiago y Sofía vinieron a comer mole. Llegaron en taxi porque Sergio tenía cosas que hacer. «Ay, ¿por qué papá no vino?», preguntó Sofía. «Porque está ocupado, mi amor». «¿Está enojado contigo?».
No está enojado. Está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Que las abuelas no somos juguetes que se pueden guardar cuando ya no sirven. Los niños se rieron, sin entender completamente, pero captando que había algo diferente en mi voz, algo que sonaba a fuerza. Después de comer, mientras ellos jugaban en el jardín, recibí una llamada inesperada. «Señora Mendoza, habla del noticiero de Canal 4. Nos enteramos de su historia y nos gustaría hacerle una entrevista». «¿Qué historia?» «La de la abuela millonaria que fue echada de casa de su hijo antes de saber que había ganado la lotería». Alguien había hablado, probablemente don Federico, o algún empleado del banco, o uno de los familiares que vinieron a pedir dinero y salieron con las manos vacías. «No estoy interesada. Señora, es una historia inspiradora. Muchas personas están pasando por situaciones similares». Me quedé pensando, ¿cuántas abuelas estarían aguantando humillaciones por miedo a quedarse solas? ¿Cuántas mujeres mayores estarían siendo explotadas por hijos que las veían como objetos de conveniencia? ¿Qué tipo de entrevista? Una conversación sencilla, para que cuente su experiencia, para que otras personas sepan que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Acepté. La entrevista salió al aire un miércoles por la noche. Yo, sentada en mi sala, con mi vestido nuevo y mi dignidad recuperada, contando mi historia sin lágrimas, sin rabia, solo con la tranquilidad de quien había encontrado la paz. ¿Qué le diría a otras personas que están viviendo situaciones similares? Me preguntó la periodista, que el amor verdadero no lastima, que la familia verdadera no explota, y que nunca, nunca es tarde para decir no a quien te trata mal. El reportaje se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Cientos me escribieron mensajes de apoyo, contándome sus propias historias de abuso familiar y explotación económica. Pero lo más importante llegó 3 días después. Un golpe suave en mi puerta, a las 6 de la tarde. Era Sergio. Solo. Sin Lucía. Sin exigencias. Sin pretextos. «Mamá, vi la entrevista». ¿Y? Y me da vergüenza. Mucha vergüenza. ¿De qué? De haber permitido que te trataran así. De haberte tratado así yo mismo. ¿Y qué vas a hacer con esa vergüenza? Aprender. Cambiar. Ganármete de vuelta si me das la oportunidad. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos café de su padre. Los que habían llorado en mi regazo cuando se lastimaba de niño. «No tienes que ganarme. Soy tu madre. Siempre voy a quererte. Pero sí tienes que respetarme». «¿Me enseñas cómo?» Era la primera vez en años que me pedía que le enseñara algo. Empezando por decirme que me quieres porque soy tu mamá, no porque tengo dinero. «Te quiero porque eres mi mamá», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Hoy, 6 meses después, vivo en mi casa de la colonia americana con un jardín lleno de flores que plantamos juntos los gemelos y yo. Sergio viene a visitarme todos los domingos, solo, sin Lucía, y hablamos de cosas que importan, de sus sueños, de sus miedos, de los errores que cometimos los dos en el camino. Lucía y yo mantenemos una distancia respetuosa. No somos amigas, probablemente nunca lo seremos, pero ya no somos enemigas. Ella aprendió que el dinero puede conseguir muchas cosas, pero no puede comprar el perdón de una mujer que recuperó su dignidad. Los gemelos vienen a dormir conmigo un fin de semana al mes. Les enseño a hacer tortillas a mano. Les cuento historias de cuando su papá era niño. Les explico que los abuelos no somos cargas. Somos tesoros que hay que cuidar con amor. Y cada viernes, religiosamente, voy a la tiendita de don Federico a comprar mi boleto de lotería. Ya no necesito ganar, pero sigo jugando mis números, porque me recuerdan que a veces la vida te abandona para que aprendas a regresar a ti misma. Cuando volteo hacia atrás, veo todo el dolor como el precio que pagué por mi libertad. Y valió cada lágrima. ¿Has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya sido tratado como estorbo por su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, déjame tu like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a alguien que necesita saber que nunca es tarde para recuperar el respeto que mereces.